Fecha de estreno para la segunda temporada de Komi-san. Jujutsu Kaisen Zero llega a Latinoamérica. El final de Doctor Stone. Novedades sobre la película de Dragon Ball Super. Jujutsu Kaisen censurado en Malasia. Soul Eater y mucho más. Sin más, comencemos. Como siempre, las mejores noticias van primero. La película de Jujutsu Kaisen Zero ya tiene fecha de estreno en Latinoamérica. Después de tanta espera, el equipo de Crunchyroll finalmente anunció que el filme se estrenará el próximo 24 de marzo en diferentes cines a lo largo de prácticamente todo el territorio, siendo los países confirmados hasta ahora Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Creo que todos en el equipo de Dart TV iremos sin falta a disfrutar de la película como Dios manda. ¿Y ustedes? Por otro lado, el director de Gintama estará trabajando en un nuevo anime. Dicho proyecto se titula Teppen, seguido de una cantidad absurda de signos de exclamación, y será un anime de comedia producido por el estudio Drive, conocidos por ser los encargados de traernos una de las adaptaciones más esperadas de todo el año, Uzumaki, y no Naruto precisamente. Con eso en mente, no queda más que comentarles que su estreno ya está confirmado para este 2022 y que en su historia seguiremos a unas jóvenes aspirantes a humoristas. Dragon Ball Super Super Hero confirma su estreno en Occidente. Hasta ahora sabemos que la película llegará a los Estados Unidos durante la temporada de verano de este año, es decir, entre los meses de junio y septiembre. Generalmente esto suele venir de la mano con pocos días o semanas de diferencia de su llegada a Latinoamérica, así que pese a que todavía no se ha confirmado, no me sorprendería que en América Latina también disfrutemos la película durante el verano. Como siempre, por aquí les mantendremos actualizados al respecto. Por su parte, la franquicia de Fire Force y Soul Eater recibirán grandes novedades muy pronto. Fire Force ha llegado a su fin y fuera de todo pronóstico, sus últimas páginas incluyen una nota del editorial invitando a todos los fanáticos a esperar la próxima obra del autor. Si bien esto podría sonar como mera cortesía, hay otros puntos que sustentan esta declaración. En primer lugar, los últimos dos capítulos del manga relacionan de forma directa y bien clara ambas historias, hasta el punto que muchos ya consideran a Fire Force como una precuela de Soul Eater. Con eso en mente, no nos sorprendería que con el próximo anuncio aprovechen para seguir expandiendo la franquicia. Déjenos su opinión en los comentarios. Otro anime que acaba de revivir de las cenizas es Classroom of the Elite, con la confirmación de una secuela. La Shonen Jump crea una nueva iniciativa para dar a conocer a jóvenes mangakas. Estamos hablando del Shonen Jump Plus Manga Award, una especie de concurso en el cual todos los aspirantes a mangakas podrán optar a publicar sus historias one shot en la aplicación de la editorial. De hecho, no se tratará de una iniciativa pasajera, sino que será un proyecto permanente que se llevará a cabo regularmente cada temporada, así que no hay alguna especie de limitación temporal para participar. Esta idea nos emociona ya que hasta ahora el mundo del manga ha sido bastante cerrado y que abran las puertas de esta forma crea la posibilidad de que encontremos una joya oculta por ahí. ¿No creen? Malasia lo hace de nuevo. La característica censura del país va por su siguiente víctima, Jujutsu Kaisen. Desde manchones blancos con apariencia sospechosa hasta recuadros negros que ocupan la mitad de la pantalla, la industria del anime ha pasado por cada tipo de censura imaginable. Sin embargo, nada preparó al internet para lo que Malasia le hizo al manga de Shingeki no Kyojin. Las imágenes hablan por sí solas. Es por eso que escuchar Malasia seguido del nombre de cualquier anime ya es motivo de miedo. Eso fue justamente lo que sucedió con Jujutsu Kaisen cuando varios usuarios de Twitter mostraron la portada con la que se estaba publicando el 12º volumen del manga en dicho país, donde agregaron un gigantesco recuadro blanco que ocupa al menos el 40% de la imagen. El lado positivo es que posteriormente se aclaró que la portada es lo único realmente censurado en todo el manga, y es una práctica relativamente común dada las leyes locales contra las escenas con desnudez en los medios.
El próximo episodio de One Piece será completamente original. Hace poco se confirmó que el episodio 1013, cuya emisión está fijada para el próximo 6 de marzo, presentará contenido completamente original donde se planea profundizar la relación entre Yamato y Ace, aunque los lectores del manga podrán reconocer el pasado compartido entre ambos personajes. Todo apunta a que el anime tiene la intención de meterse a fondo en dicha historia. Honestamente, por acá solo esperamos que aprovechen esta oportunidad para añadir más capas y más profundidad a ambos personajes y que no lo vean únicamente como una excusa para alargar el anime más de lo necesario. Es oficial, el juego Nier Automata tendrá su propia adaptación al anime. Lo que comenzó como meros rumores finalmente fue confirmado a través del teaser trailer que ven en pantalla, donde además de una hermosa ilustración no se revela mayor información al respecto del proyecto. Si bien algunas filtraciones aseguran que el anime llegará de la mano de A1 Pictures, esta información no ha sido confirmada, pero de ser así y considerando el gran trabajo que el estudio hizo con el anime 86, nos parece una decisión bastante acertada. Ya les preguntamos esto en la comunidad, pero igual nos gustaría saber qué les parece la idea de que esta historia sea adaptada al anime. Los estaremos leyendo. Por otro lado, la segunda temporada de Komi-san ya tiene fecha de estreno. Justamente ayer salió a la luz una filtración del nuevo póster promocional, donde se puede ver que esta segunda entrega se estrenará el 6 de abril de este 2022. Además, también se confirmó que no solo mantendrán al mismo estudio de animación, sino que se retomará su emisión a través de Netflix. Y Dr. Stone está por llegar a su fin. Han pasado aproximadamente 4 meses desde que se anunciara de forma oficial que el manga había entrado en su arco final. Ahora, cuando nos encontramos en medio de un punto increíble para la historia del manga, se publicó una filtración donde señalaron que la trama de Dr. Stone alcanzará el clímax dentro de tan solo 2 capítulos, aproximadamente para el 7 de marzo de este mismito año. Eso significa que la obra finalizará en marzo. Honestamente, no podríamos descartar esa posibilidad, pero por acá nos parece muy raro que un manga tan popular llegue a su fin de forma tan discreta. Lo que nos parece más probable es que una vez hayan entrado de lleno en dicho clímax, será cuestión de varias semanas para que se anuncie la conclusión de la historia. Sin embargo, lo mejor que les podemos recomendar es que se mantengan al día con los videos de noticias, ya que por acá les anunciaremos cualquier novedad al respecto. Fin del spam. Y bueno chicos, eso ha sido todo por este video. La verdad es que las noticias han estado muy ZZZ, así que sin más yo me voy a mimir. Soy Dart y nos vemos. ZZZZZ.